Hechos 1, versículo 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Tomen su lugar. Apenas hace 8 días les predicaba y celebrábamos la resurrección del Señor. Qué glorioso culto. Creo que en todas las iglesias cristianas es un culto lleno de euforia, hay mucha emoción, porque proclamamos que aquel que murió también resucitó al tercer día. Ahora, después de un culto de resurrección es muy fácil de repente descansar y decir: bueno, ya ganamos, ganó el Señor, murió y resucitó por nosotros, gloria a Dios, y dejarlo todo ahí como que la obra de Cristo hubiera ya terminado, como que ya cumplimos con todo. Pero eso sería un grave error, porque la obra que Cristo terminó todavía se sigue llevando a cabo. Todavía nos dejó una gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles, hasta que Él regrese. Todavía Él dijo en Marcos 16: predicad el evangelio a toda criatura. Y es por eso que tenemos que tener muy, pero muy presentes que la obra de Cristo continúa. Nosotros somos la obra de Cristo y a la vez nosotros ayudamos y participamos para que la obra de Cristo siga avanzando en la vida de otra gente que todavía ha de convertirse. Aleluya. La obra de Cristo sigue avanzando. Y de esto les quiero predicar a ustedes, que nosotros tenemos el privilegio y el mandato de seguir, de continuar extendiendo la obra de Cristo. Si me da tiempo, suficiente tiempo, en esta predicación quiero compartirle 6 verdades en estos 11 versículos que son esenciales tomar en cuenta para que nosotros podamos seguir extendiendo la obra de Cristo. Son 6 verdades esenciales. Aleluya. En primer lugar, hermanos, para seguir extendiendo la obra de Cristo, es importante que nosotros prediquemos o compartamos
el mensaje correcto. En esto nosotros no nos podemos equivocar, porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es único y no se puede cambiar. Todo comienza con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos 4 evangelios, porque el Espíritu Santo inspiró a 4 hombres con las mismísimas palabras de Cristo para que nos quedara claro cuál era su mensaje. Abundan gente, y abundaban en los tiempos de Cristo, gente que anda dando mensajes falsos, mensajes a medias, mensajes contraproducentes. Hay sectas falsas, como lo son los testigos de Jehová, como son los mormones, conocidos como los santos de la iglesia, ¿verdad?, de Jesucristo, los santos de los últimos días. Están también las doctrinas falsas, como de las raíces hebreas, que pretenden que los cristianos nos hagamos judíos de nuevo. Y así como ellos hay tantos y cada vez hay más. Les quiero decir de que lamentablemente hay bastante confusión acerca de la Biblia y del Evangelio. Le hicieron una prueba a unos estudiantes, no eran de un instituto, era pues de otro lugar, para saber qué sabían de la Biblia, y cuando les preguntaban quién era Sodoma, qué era Sodoma y Gomorra, pensaron que eran una pareja, ¿verdad? El señor Sodoma y la señora Gomorra, yo creo, ¿verdad? Cuando les preguntaron quién era Jezabel, alguien contestó diciendo pues que era el burro de Acab. Bueno, si era media burra, ¿verdad? La señora reina, hermanos, pero era la reina. Y cuando preguntaron quién era Eva, alguien dijo, bueno, fue la mujer que fue creada de una manzana. Después alguien dijo que, hablando del bautismo de Jesucristo, que fue Moisés el que lo bautizó. Vaya, vivimos en tiempos cuando la gente no lee y no conoce la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia, pero no solo con la gente de afuera, aún, hermanos, en las iglesias. Hay iglesias que tienen nombre de cristiano, que predican otro mensaje. Algunos predican un mensaje de que si te entregas a Dios, nunca vas a tener problemas y jamás te vas a enfermar. Otros predican un mensaje de prosperidad, que si te entregas a Cristo vas a tener el montonal de dinero. Es decir, lo que importa es el dinero y lo material, no tanto lo de Cristo. Cristo nada más es como un medio para enriquecerse. Qué triste que hay tanto error. Pero aquí vemos al autor que Dios escogió, su nombre es Lucas, para escribir un mensaje o una carta llamada Hechos de los Apóstoles. Ese es el segundo libro que escribió. El primero que escribió es el Evangelio de Lucas. Y el libro de los Hechos es como una continuación. Y al principio de Lucas, como aquí al principio de Hechos, él describe la manera tan minuciosa, la manera tan cuidadosa que él lleva para poder estudiar y luego poder escribir acerca de la vida de Cristo, acerca de la historia de él. Hermanos, Lucas fue un médico que acompañó al apóstol Pablo en su gira misionera, pero también fue un historiador que buscaba de manera muy precisa las verdades históricas. Y es por eso que él dice en el versículo 1, en el primer tratado, el Evangelio de Lucas, dice, oh Teófilo, es el destinatario de la carta. Su nombre significa amador de Dios, alguien que ama a Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hablar y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber sido dado mandamientos por el Espíritu Santo. Es decir, en Lucas, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, mejor dicho, él dice que él estudió diligentemente para poder escribir de una manera exacta la verdad. Y así como Lucas tiene el deseo de conocer con exactitud y con precisión la verdad, nosotros también tenemos que conocer
con precisión y con exactitud el evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Porque no todos los que predican acerca del evangelio de Jesucristo. Necesitamos meternos más a la palabra de Dios. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, sin error. Es infalible, es decir, sin falla. Porque de la palabra de Dios y del evangelio, de ahí parte todo verdadero evangelio. Una iglesia va a ser sana solamente si se nutre de la palabra de Dios. En Romanos 10 escribió el apóstol Pablo y dijo: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahí comienza todo. Esto es súper importante si nosotros queremos seguir extendiendo la obra de Cristo. Es más, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Gálatas y le dice que si alguien predica otro evangelio, no es que haya otro, pero por decirlo así, sea quien fuere, aun si fuere un ángel, el tal sea anatema, el tal sea condenado o maldito. Tenemos que predicar la verdad. Y dice aquí Lucas en el versículo 1 que él habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y luego dice: hasta el día, versículo 2, en que fue recibido arriba. Eso habla de cuando Cristo asciende al cielo. Es decir, primero muere, luego al tercer día resucita y por 40 días anda con su cuerpo glorificado, su cuerpo resucitado, ¿verdad? Y después de 40 días asciende al cielo. A modo de que Él dice el versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Cristo escogió los apóstoles y Él les habla la verdad de Dios, el Evangelio y los mandamientos por el Espíritu. No dejó de predicar cuando estuvo colgado en la cruz. Tuvimos ese culto del viernes de las 7 palabras. Ahí no terminó su enseñanza, sino que después de muerto y resucitado, durante esos 40 días en su vida resucitada, siguió instruyendo, siguió preparando. Eran los últimos 40 días que él tenía, hermanos, para enseñarles la verdad de Dios. Para enseñarles, dice el versículo 30, acerca del reino de Dios. Les dio pruebas para que ellos no fueran a dudar. Ahora, era importante que ellos fueran bien instruidos. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, ahora que él habría de ascender, ellos quedarían al frente de la obra de Cristo. Ya los había instruido 3 años, pero ahora, hermanos, quedaban solamente 40 días. Ahora, en esos 3 años aprendieron bastante y a pesar de la buena instrucción que recibieron del mejor maestro, me refiero a Cristo, miren qué les pasó al final de los 3 años. Pedro lo negó. A Jesucristo también lo traicionó Judas por unas 30 monedas. Se cumplió lo que había profetizado el profeta cuando escribió diciendo: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, porque cada uno de ellos, hermanos, se fue lejos del Señor. Bueno, ahora el Señor los había restaurado en sus 40 días de vida resucitada, y ahora solamente en 40 días le quedaba, hermanos, para que se restauraran, para que se reconciliaran bien, para que aprendieran bien. Acuérdese de Tomás, vea que no había estado la primera vez que Cristo se presenta ante los 10, le dan testimonio: aquí estuvo el Señor. No lo puedo creer.
Si mis manos no tocan, ¿verdad? Si mis ojos no ven, no lo creeré. Y por eso Cristo regresa a los 8 días y le dice, Tomás, aquí estoy, ¿verdad? Toca mis manos, ¿verdad? Mete tu mano en mi costado. ¿Verdad? Y solo así puede creer, hermanos. Había mucho trabajo de instrucción para ellos y solamente quedaban 40 días. Eran, ahora sí, tiempos desesperados. Porque si no agarraban bien el mensaje, si no entendían bien el evangelio que iban a andar predicando, ya cuando Cristo hubiera partido. Bueno, ¿qué más les quiero compartir, hermanos? Les quiero compartir que también era importante entender de que no solo se requiere del mensaje correcto, pero también se requiere una gran seguridad para poder extender el reino de Dios. No basta que yo entienda el evangelio, eso es clave, pero también tengo que tener gran seguridad, porque la gente pregunta, bueno, ¿y cómo estás tan seguro? Yo le preguntaría a usted, ¿usted cómo está tan seguro? Hermanos, estamos hablando de un hecho histórico llamado la resurrección. El versículo 3, que ya lo leí, se los vuelvo a leer, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, ¿verdad? Es decir, resucitado, vivo, con muchas pruebas, escúchelo, pruebas, no sugerencias, no es un a lo mejor, con muchas pruebas indubitables. Les dio pruebas a modo de que ya no tuvieran dudas, pruebas que nadie puede contrarrestar. Él resucitó, y si Él resucitó, entonces el mensaje del evangelio queda confirmado. Nosotros como cristianos predicamos a un Cristo crucificado, pero a un Cristo resucitado. Por eso nosotros no ocupamos crucifijos. Eso es un ídolo. Nos recordamos que Él fue clavado en la cruz, pero ya no está ahí. Él vive, aleluya. Para el apóstol Pablo esto era tan importante que él lo aclara y lo remata en 1 de Corintios, capítulo 15. Los corintios era una iglesia que tenían muchos dones, pero eran muy carnales, eran conflictivos, bueno, tanto problema tenían. Pero por lo menos le escribieron a Pablo una carta y tenían muchas dudas, y lo bueno es que dieron a conocer sus dudas, y él en 1 de Corintios les escribe en la carta y les aclara muchas de sus dudas. Y una de las preguntas que ellos tenían para Pablo eran que si era verdad de que los cristianos iban a resucitar. Y él les responde y les dice claramente que sí. Y les está diciendo que sí porque en primer lugar, el primero que resucitó, la Biblia usa una frase, el primogénito de entre los muertos, se llama Cristo. Y si Cristo resucitó, ustedes que son sus seguidores también resucitarán. Acompáñenme en los primeros versículos. Dice, versículo 1, 1 Corintios 15. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Y cuál es esta palabra que les ha predicado? Ahí va. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ve? Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y luego qué? Para que quedara claro, dice, y apareció a Cefas, eso es Pedro, y después a los 12, ¿verdad? Para que no dijeran que nada más a uno, ¿verdad? Ahora hasta los 12.
Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Para que no digan que nada más a los 12. También en una reunión habían 500 y al mismo tiempo se aparece delante de ellos. Y luego dice, de los cuales muchos viven aún. Es decir, muchos están vivos. Si no me creen, pregúntenle a ellos. Hay como unos 500 y otros ya duermen, pero la mayoría están vivos. Y al último dice, se apareció a mí. Es decir, hay testigos oculares, tus testigos que vieron con sus ojos que Él resucitó. Pregúntenles, porque vivían durante los días que Pablo escribe esta carta a los Corintios. Esta verdad del Evangelio, de que Cristo resucitó, le dio gran seguridad a los cristianos de que el Evangelio es verdad. Es más, es tan importante que mire lo que dice más adelante acerca de la resurrección el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, versículo 12. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, así entre ustedes, que no hay resurrección de muertos. Es decir, claro que lo hay. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Verdad? Claro que resucitó, nada más está siguiendo el argumento, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Y le dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es tan importante la resurrección de Cristo que si Él hubiera muerto y hubiera sido sepultado y si ahí quedó, ¿tú sabes qué? Nuestro mensaje no sirve, nuestro evangelio no sirve, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero sabemos, dice el apóstol Pablo, claro que resucitó. Más adelante vuelve a repetir algo similar, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Sí, pero ya me arrepentí. Sí, pero sí. Aunque estáis arrepentido. Si Cristo no se levantó de los muertos, todavía estás muerto en tus pecados. Así es de importante la resurrección. Pablo y los apóstoles y los primeros cristianos tenían gran confianza en la palabra y en el evangelio. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado, porque hablaron con él, porque comieron con él. No fue un fantasma. ¿Se acuerdan una vez cuando Cristo entró, cuando estaban los discípulos y lo vieron y se asustaron? ¡Ah, un fantasma! Se imaginaron, ¿verdad? Vieron, no soy fantasma, a ver, denme de comer. Y les dio pescado. ¿Qué pescado haber comido? ¿Verdad? Un salmón, ¿verdad? Tilapia, no lo sé, ¿verdad? Pero más que uno se ha de haber imaginado. Prueba de que no fue un fantasma, Él resucitó. Esto es verdad. Usted tenga gran seguridad. Si le preguntan, ¿y usted cómo sabe lo que está escrito en la Biblia? Que eso es de Dios. Porque Cristo resucitó. Por eso estoy seguro. Y hubieron testigos y muchos lo vieron. No nada más se apareció a uno. Se apareció a los 12 y después a más de 500 en una sola ocasión. En el Nuevo Testamento hay 10 registros de diferentes manifestaciones de Cristo cuando estaba resucitado. Gloria sea a Dios. El Señor vive. Entonces necesitamos, para extender la obra de Cristo, necesitamos de tener el mensaje correcto y necesitamos tener gran seguridad. Pero no solo eso, hermanos. Para extender el mensaje de Cristo también es importante otra cosa, hermanos. Es importante que nosotros también, que nosotros también tengamos poder espiritual. Diga poder espiritual. Okay. Tenemos mensaje correcto, una seguridad plena, pero también necesitamos un poder espiritual. Mire cómo dice el versículo 4. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre.
ellos están súper animados. Ya no son los discípulos que habían traicionado o se habían separado del Señor. Ahora están listos, ¿verdad?, para predicar. Tienen muy presente lo que el Señor les dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ya estaban listos. Y de repente el Señor le dicen, ¡hey! Espérense. Vea, si usted alguna vez ha visto una carrera de caballos, no soy fanático de eso, pero de repente he visto que de repente cuando hay jinetes en los caballos y ya va a haber la carrera, va a comenzar, los jinetes están ahí, están como deteniendo al caballo con mucha fuerza porque estos ya están listos para explotar, para salir como casi brincando, ¿verdad? Hasta que el hombre que está ahí al frente pues dispara y abren las puertas y no, hombre, y se lanzan, ¿verdad? Y como que los está deteniendo. Espérense todavía, espérense. ¿Por qué razón? ¿O por qué cosa deben de esperarse? Por la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén todavía, porque hay promesas que el Padre hizo. Ahora, ¿de qué se trata? Usted me puede acompañar si gusta a Ezequiel 36, versículo 25. Les voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Esparciré, nos está hablando el Padre, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora escuche, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Una cosa es estar de acuerdo con los mandamientos de Dios y otra cosa es ponerlos por obra. Para ponerlos por obra no podemos solo, por eso dice que para que nosotros andemos y para que nosotros guardemos y para que nosotros pongamos por obra, lo que hace Dios es pone dentro de nosotros su poder, su espíritu, porque solo a través de su espíritu nosotros podemos obedecer. Aleluya. Quizás usted lucha con algún pecado, algún pecado ahí que persiste. No sé cuál sea, no me lo diga, ¿verdad? Pero le digo una cosa, si usted quiere vencer, lo malo es que no puede vencer solo. Lo malo es que usted nunca va a dejar de hacer eso con sus propias fuerzas. Necesita la fuerza y el poder de Dios. Necesita pedirle a Dios cada día que lo llene de su espíritu, para que a través de su espíritu usted pueda caminar en victoria. Aleluya. No solo lo profetizó Ezequiel, sino también otro profeta que lleva por nombre Joel. Dice Joel capítulo 2 y versículo 28, dice el Señor. Ahí está la promesa del Padre. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones también sobre vuestros siervos y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, primeramente, el Padre, quien prometió el Espíritu Santo, lo derramó sobre la vida de Jesucristo. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, cuando Cristo es bautizado, dice el versículo 21, de 22, dice, y descendió en el bautismo el Espíritu Santo sobre él, sobre Cristo en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Qué bonito bautismo. La voz del Padre y la presencia corporal simbolizada por el Espíritu Santo, por la paloma que desciende sobre la persona de Jesucristo. Luego del bautismo, él es tentado. Capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y si usted pregunta, wow, ayunó 40 días, ¿cómo aguantó? Por el poder del Espíritu. Y fue tentado por 40 días por el mismo Satanás. ¿Cómo aguantó? ¿Cómo venció? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando comenzó su ministerio, estaba en Nazaret, fue a una reunión de los judíos y se le dio a leer una porción bíblica del profeta Isaías. Y cuando llegó al capítulo 4, versículo 18, leí donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Luego en el versículo 21, cuando termina de leer el rollo, ¿verdad? Todos lo están mirando. ¿Y por qué leyó eso, verdad? En la sinagoga no saben el propósito. Y dice el Señor, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy aquel sobre el cual ha venido el Espíritu Santo para que yo lleve a cabo el ministerio de Dios. Luego, si nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37, dice el Señor así. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué hablaba? 39 nos dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo tendría que ser primero glorificado, tenía que morir, ser sepultado, luego resucitar y luego ascender, recibir gloria, después para enviar el Espíritu Santo y Cristo está prometiendo lo que el Padre había prometido. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es más, en San Juan 14, Cristo habló acerca de la promesa del Espíritu. Y en el capítulo 16 de Juan habló acerca de la obra del Espíritu. En el capítulo 14, versículo 26 dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda lo que Cristo habló? Porque nos enseña la palabra. Porque la Biblia mismo dice que su palabra es la espada del Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la espada, ¿verdad? No se crea de gente que dice a cada rato, ¿verdad? Que no, que el Espíritu Santo me está diciendo eso y el otro. No, no. Lo que habla el Espíritu Santo es lo que está aquí en la palabra de Dios. No se deje llevar por emociones y por palabras que la gente se quiere estar inventando. San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuánto no hemos dicho, wow, yo quisiera andar, haber andado con Cristo? Qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Glorioso, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues fuimos a Israel donde Cristo anduvo, casi como que no, ¿verdad? Nada más falta que hubiera vivido hace 2000 años. Sí, claro que sí. Pero Cristo dice, no. Más les conviene que yo me hubiera ido, porque si no me voy, no envío el Espíritu Santo. Les conviene más la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos da poder para vivir una vida que a Dios le agrada. Quiero regresar a Hechos capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice acerca del Espíritu, un poco más. Hay una comparación entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Ahora se acuerda del bautismo de Juan?
fue tremendo, hermanos. Tenía una autoridad este varón. Él no le importaba así como que quedar bien con las personas y con los doctores de la ley, los fariseos, los eruditos, hermanos. Él predicaba no porque tenía ganas de andar ofendiendo, hermanos. Es que la religión estaba tan pervertida en Israel y decía, ya la hacha está puesta a la raíz, arrepentíos. ¿Vean? Y les decía, si no se convertían, hermanos, se iban a ir derechito al infierno. ¿Vean? Y así les hablaba tremendo, hermanos, en ese tiempo de bautismo. Y Cristo dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En pocos días van a ser bautizados, van a ser llenos completamente del Espíritu Santo. Eso se cumple en Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. Ahora, nosotros que somos cristianos, cuando nos recibimos a Cristo hoy en día, recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo de una sola vez. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo le dice a los cristianos acerca de su cuerpo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Algunos de repente, digamos, quizás se portan de una manera en su casa, pero en la iglesia pues quieren portarse bien. ¿Sí conoce a alguien así? No se le quede mirando al que está a su lado, aleluya, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues en el templo, en la iglesia, pórtate bien, ¿verdad? No vayas a hacer algo malo, hermano. Correcto, está bien. Pero hermano, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que estemos, si fallamos contra Él, hermanos, estamos mal. ¿Con qué propósito Dios le prometió a los cristianos darles el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito nos dio? Versículo 8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Pareciera hoy en día que hay ministerios, hermanos, como que quieren tomar el Espíritu Santo como que fuera como para hacer un show. Hay ministerios que nada más se dedican a andar diciéndole a la gente que se vaya cayendo. Hay un ministerio que anda por ahí que nada más le hacen así como, no hombre, todos se caen como que fuera puro dominó. Es un show, man. No, pero ¿cómo se caen tanto? Sí, porque pues ya están maleados. Ya tienen maña. Ya ve que el otro cae, el otro cayó, yo me quiero caer también. Es un grave error, hermano, estar siguiendo doctrina de hombres. ¿Cuándo andaba Cristo? ¿Cuándo andaba Cristo tirando a la gente? ¿En qué momento? Sí, uno se cayó, ¿y sabe por qué? Porque andaba endemoniado, peor todavía. El apóstol Pablo se cayó, ok, se cayó, hermanos, pero Dios de ahí lo llamó a ser apóstol a los gentiles, hermanos, fundó un montón de iglesias y escribió por el Espíritu Santo más de mitad del Nuevo Testamento. Hay cristianos hoy en día, digamos, en algunas iglesias, cada culto quieren andarse cayendo y siguen igual de carnales. No tienen nada del Espíritu de Dios, pura emoción. La Biblia dice que nosotros, por el Espíritu, debemos de fortalecernos en el hombre interior. Efesios 3, versículo 16, dice así. Pablo aquí está orando. Voy a leer del 14 para que entendamos mejor el contexto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora dice, ¿para qué? Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior, ahí, en su vida interior, ahí Dios lo quiere fortalecer. Mire cómo dice. Por su espíritu, Dios lo quiere fortalecer. Aleluya. ¿Se siente usted débil ante la tentación? Dios lo quiere fortalecer. ¿Se siente usted débil ante la prueba? Dice, hermano pastor, yo ya no puedo, me llega uno, me llega otra, mi familia, mi pareja, mis hijos, mi trabajo. Ya no aguanto. El Espíritu Santo le va a fortalecer en su persona interior. Aleluya. Pero ¿y cómo? Hermanos, a través de la lectura, el estudio de la palabra de Dios y a la vez de una vida de oración. Así es. Tiene que orar, tiene que buscar de Dios, tiene que leer la palabra de Dios. Es necesario, esto no es opción, ¿verdad? Sí, así es.
Mi hija, luego me dice, después de 3 horas que hemos comido, papi, ¿qué vamos a comer? No, pues ya comimos, sí, pero fue hace 3 horas. Hijo de la madre, no, pues tiene razón, ¿verdad? Ve que los niños comen más poquito, pero a cada rato, ¿verdad? Entonces, entonces cuando los fines de semana que estoy con ella, ¿verdad? Entonces, si voy a comer con ella cada rato, voy a comer menitos cada vez, ¿verdad? Para no tener problemas, ¿verdad? La cuarta verdad, porque estamos predicando acerca de que nosotros tenemos que seguir extendiendo la obra de Cristo. Cristo resucitó y ascendió, pero la obra todavía no se acaba. ¿Sabe cuándo vamos a ver que acabó? Cuando ya Él venga por nosotros. Ahí ya usted podrá descansar. ¿Vea? Dice allá descansaremos de nuestras obras. Ahora, la cuarta verdad, para poder extender el evangelio, es que nosotros entendamos, que comprendamos bien el misterio de Dios. Mire lo que pasa, versículos 6 y 7. Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos estaban bien con Dios, ya estaban reconciliados, ya estaban restaurados y al mismo tiempo estaban esperando de que el reino de Israel fuera restaurado. Porque Dios le había prometido un reino a Israel desde los días de Abraham. Dice: de ti saldrán reyes. ¿Verdad? Luego después, cuando empezaron a reinar los reyes, estaba el rey David, estaba Salomón. Ya después, poco a poco, los otros reyes se fueron corrompiendo. Pero el plan de Dios era de que en Israel hubiera un reino. Sobre todo, hermano, siendo Él el rey. ¿Verdad? Ahora, si usted, quiero leerles algo rápidamente en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a ustedes, los cristianos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estaban queriendo saber y estaban muy diligentes estudiándolo. Escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ellos están queriendo buscar la respuesta. ¿Quién va a ser el Cristo y cómo va a ser su sufrimiento y luego su gloria? Eso y el otro. Dios les está dando profecía, ellos lo están compartiendo y quieren entenderlo. 12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quién? Para nosotros. Ellos hacen todo el trabajar, toda la tarea profética. Dios les habla, pero no era para ellos. Pienso en el ama de casa o la mamá que está ahí y prepara el gran guisado, ¿verdad? Y le da a todos y todos comen y qué rico estuvo, digamos, y quizás ella, quizás porque lleva otra dieta o algo por el estilo, lo hizo todo y no fue para ella, fue para la familia a quien tanto ama, por eso se esmera, ¿verdad? Y aquí los profetas, hermanos, hacen todo esto y no era para ellos, sino para nosotros. Dice, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles no entendían este misterio acerca de la venida de Cristo y cómo iba a ser el reino y esto y el otro. Ni los profetas, aunque lo profetizaran, lo entendieron. Ni los ángeles igual querían indagar, pero no entendían.
hermanos, hasta que llega el momento de que se nos dice, hey, esto es para nosotros, hermanos. ¿Somos bendecidos, sí o no? Los profetas lo administraban para nosotros. Los ángeles lo querían entender. No, wait a minute. Primeramente lo van a entender los cristianos, el pueblo de Dios, aleluya. Era para nosotros. Los discípulos caminaban con Dios, pero también esperaban un reino en Israel. Ahora, la pregunta que yo les digo es esto. ¿Era malo que ellos esperaran que el reino a Israel se restaure? ¿Es malo? No, no es malo. No es malo porque el Padre prometió que habría un reino en Israel. Es más, Él dijo que llegaría el día que desde Sión, desde Israel, desde ahí saldría la ley a todos los rincones de la tierra. Cristo en diferentes momentos dijo que el Padre iba también a establecer su reino. Él lo está prometiendo. Habían promesas para Abraham, promesas para David. Está la promesa de que Israel sería salvo, de Jeremías y de Ezequiel, que Dios dijo que haría un pacto nuevo con Israel. Hoy en día, lamentablemente, hay iglesias cristianas que dicen que ya no hay ningún plan para Israel. Algunos enseñan, y esto parte desde la Iglesia Católica Romana, pero también se ve en algunas iglesias cristianas, iglesias históricas, ¿verdad? Mejor no doy nombres, ¿verdad? Donde ellos piensan básicamente que la iglesia cristiana reemplaza a Israel, como que Israel, ok, no reconociste al Mesías, ok, ni modos, ¿sabes qué? Ya, perdiste tu oportunidad y ahora la iglesia, y ahora ya no hay nada para Israel. Pero ¿sabe qué? Si usted estudia Romanos capítulo 9 al 11, dice que todavía Dios ama a Israel, todavía tiene un plan para Israel. Y dice que nosotros, que somos los gentiles, nosotros somos ramas silvestres. Es decir, no somos las naturales, ¿verdad? Somos ramas, like wild branches, ramas silvestres, que hemos sido injertados, ahora sí, en el tronco, en la planta. Y Dios dice en el libro de Romanos que si Dios aún quitó alguna de las ramas naturales por sus dudas y por su rebeldía, que tengamos cuidado, porque si los quitó a ellos, nos puede también quitar a nosotros. Pero que llegará el día, hermanos, cuando Israel será salvo. Hermanos, es más, llegará el día cuando Dios de nuevo estará tratando de manera más directa con Israel. ¿Sabe usted que en estos días es el tiempo cuando más gente israelita, gente judía, se ha entregado a Cristo en toda la historia de la iglesia? Hay un montón de gente que es judía o israelita que se ha entregado a Cristo. Yo sé que muchos resisten, pero hermanos, cada vez hay más y más cristianos, y hay organizaciones que se dedican exclusivamente, hermanos, de ganar a la gente judía para el evangelio. Hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Vean. Vivimos en la etapa de la gracia, la dispensación de la gracia. Es todavía el tiempo de la iglesia, pero llegará un momento cuando la iglesia va a ser removida. ¿Qué pasó, pastor? Vamos a ser removidos. ¿Sabe cómo? Vamos a ser arrebatados. No nos van a remover para tirarnos a cualquier lugar. No. Cristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios nos llamará, y todos los cristianos verdaderos seremos levantados. Seremos sacados de la tierra. Primera Tesalonicenses capítulo 4 nos habla acerca de esto, versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros, dice Pablo, él aún sabía que le podía haber tocado a él. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el cristiano que murió y su cuerpo quedó enterrado, su cuerpo será resucitado. ¿Y dónde está su espíritu? Ya está con él, ya está con Dios. Luego nosotros los que vivimos, si Cristo nos viene a arrebatar, pero aún no hemos muerto, estamos vivos, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Entonces la iglesia es arrebatada, somos llevados arriba. ¿Y quién va a estar aquí abajo? Todos los que no creyeron, todos los que no creyeron en el Evangelio, los que no recibieron a Cristo. Y estará aquí, hermanos, la nación de Israel, exceptuando a los israelitas que se entregaron a Cristo. Ellos serán arrebatados, pero los que no, aquí van a estar. Y Dios va a estar, ahora sí, de nuevo, enfocando toda su atención a ayudar a Israel. El anticristo tendrá el objetivo contrario, tratará de seducir y de engañar a Israel, porque les prometerá un templo, construirles un templo, les prometerá paz de todos sus enemigos. Mira ahorita, Irán quiere atacar a Israel, a diferentes países árabes, ni se diga Rusia, gran enemigo de Israel. Israel está como que, ¿sabe cómo está Israel? Que si Estados Unidos no lo defiende, ellos no se van a esperar. Ellos van a atacar cualquier país y ve que de repente que Irán sigue, por ejemplo, teniendo más uranio que se usa precisamente para tener bombas, construir bombas nucleares. Israel no se va a esperar, si quiere defender les va a disparar, ¿verdad? Va a llegar un líder político, el anticristo, ¿verdad? Conocido como la bestia también, el hombre de iniquidad. Les va a prometer paz. Hermano, ¿usted cree que no se los va a ganar como amigo? Claro que sí. Se va a firmar un acuerdo de paz. Reinará por 7 años el anticristo, va a ser el líder mundial. Todas las naciones lo van a estar obedeciendo. A la mitad de esos 7 años, el anticristo, a quien lo han visto como su Cristo, como que fuera su Mesías, entrará al templo de Dios. ¿Para qué el templo es? Porque lo tuvo que haber edificado, porque ahorita no hay, ¿verdad? Se sentará en el trono de Dios, en el altar, y exigirá que le adoren. Entonces Israel abrirá sus ojos y se darán cuenta, hermanos, de que los engañó y ellos ya no querrán nada que ver con el anticristo. Uno sí, uno no. Y los que le den la espalda, ahí los va a perseguir a los israelitas. Y a cualquier persona que quiera entregarse a Cristo. Terminados los 7 años, Cristo vendrá. ¿Para qué? Para juzgar a todos los rebeldes, para juzgar a sus enemigos, pero también lo que va a hacer es que va a establecer un reino partiendo desde Israel. Él va a reinar literalmente, físicamente desde Israel por un periodo de 1000 años. ¿Y para qué? Para cumplirle a Israel todas las promesas que le hizo acerca del reino de Dios en Israel. Aleluya. Después de los 1000 años, ¿qué? Es el estado eterno. Ya son, vean, los cielos nuevos y la tierra nueva, estaremos con Él para siempre. Aleluya. Hermanos, hay que entender esto. Mire, fíjese que en Hechos capítulo 1, cuando ellos le preguntan a Él, hey, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Cristo no dijo en el versículo 7, ¿cómo reino de Israel? El reino de Israel, pues eso ya no cuenta. Yo voy a comenzar la iglesia. Los israelitas, pues ya me dieron la espalda, pues Dios se acabó de ellos. No dijo eso. Pero así enseñan los que creen en una doctrina amilenial. Es decir, en contra de la doctrina del milenio. Son amilenialistas. Tenga cuidado, no es verdad. Cristo no dijo que no iba a haber reino para Israel. Él dijo, lo único que dijo es, a ustedes no les corresponde saber las fechas. No dijo que no va a haber. Si no hubiera habido, si no iba a haber nada más para Israel, hubiera dicho, no, ya acabamos con Israel. Bueno, en los minutos que restan, en los 5 minutos que me restan, quiero compartirle 1 o 2 verdades más. Porque el tema es que nosotros queremos extender la obra de Cristo. ¿Cuántos quieren extender la obra de Cristo? Claro que sí, queremos que crezca la obra de Cristo.
Y ya les he compartido, vean, varias cosas, varias verdades. Necesitamos el mensaje correcto, necesitamos una seguridad plena, que es por la resurrección, necesitamos el poder espiritual, que es por el Espíritu Santo, necesitamos entender el misterio del reino, le acabo de explicar, pero también necesitamos nosotros, hermanos, entender la misión. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Aleluya. La palabra testigos viene se traduce de una palabra en griego que es mártires. Está asociada con la palabra mártir. Si le pregunto, ¿cuántos quieren ser testigos? Muchos diríamos, ¿cómo diríamos? ¿Qué pasó, hermanos? Me desilusionan. ¿Cuántos quieren ser testigos? Y si yo preguntara, ¿y cuántos quieren ser mártires? Estaría más duro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Los primeros cristianos murieron por su testimonio. Porque vivían en una cultura pagana, que el que se llamaba cristiano, hermanos, lo perseguían y lo mataban. Roma mató a tantos cristianos, los echaban en los fosos de los leones. Cada uno de los discípulos, hermanos, fueron matados. Pedro fue crucificado boca abajo, hermanos. Fue difícil, hermanos, para cada uno de ellos. Hoy en día nosotros vivimos en un país y en un continente, hermanos, que tiene como nociones del cristianismo. Vea. Y en Estados Unidos, aunque sí, muchos de los primeros que llegaron fueron cristianos, pero hay muchos cristianos que casi como que creen que, como que ser cristiano, como que aceptan que ser cristiano es una cosa buena. Vea, hasta en Estados Unidos se dice siempre que habla el presidente cuando es inaugurado, and God bless America. La única manera que God va bless America es si América se arrepiente. Es la única manera. ¿A poco no? Porque si queremos la bendición de Dios tenemos que arrepentir. No podemos seguir provocando abortos en este país. No podemos seguir, hermanos, descuidando la oración. No podemos seguir, hermanos, promoviendo la pornografía. No podemos seguir, hermanos, apoyando, hermanos, la ideología del género. No podemos seguir, hermanos, aceptando la homosexualidad. Todo esto es pecado contra Dios. Si queremos que God bless America, América necesita arrepentirse. Y todos los que habitan en América, así es. ¿Verdad? Entonces, los políticos y la sociedad y los maestros y todos están felices de que hablemos de Dios, siempre y cuando no hablemos en contra del pecado. ¿Ve? Pero los primeros cristianos, sin que hubiera ninguna noción así, escuchaban de una doctrina cristiana, se les hacía raro. Wow, nunca escuché de eso antes. Los perseguían. Se veían como fanáticos, como extremos. Le voy a decir una cosa. Muchos cristianos, líderes cristianos, piensan, y yo también pienso que va a llegar el día en este país, hermanos, cuando ya el Estado se va a voltear completamente en contra de la iglesia. Vea. Vivimos en tiempos donde, digamos, son tiempos peligrosos. Hemos disfrutado en este país un cristianismo que es bastante cómodo. ¿Está cómoda Susi ahí? ¿Está cómoda? A ver, tócale, hágale. Tiene resorte, ¿verdad? Hubiéramos puesto de metal para que nadie se duerma. Aleluya. Está cómodo, man. ¿Tiene frío? Le subimos al calentón. ¿Tiene calor? Le prendemos el clima, ¿verdad? Está bonito todo esto, ¿verdad? Gloria a Dios, man. Pero el gobierno y cada vez la cultura se está volviendo más y más en contra del evangelio. Oremos, hermanos, porque nosotros tenemos que ser testigos. Quieran o no escuchar la palabra, tenemos que testificar. Hermanos, y ¿sabe qué? Nuestra meta es clara. ¿Sabe cuál es nuestra meta, hermanos? Lo vemos del versículo 9 al 11. Nuestra meta, hermanos, es esperar la venida de Cristo. Ellos, los apóstoles, se quedaron así como atónitos mirando al cielo diciendo, wow, ahí va, nunca habían visto, ¿verdad?
y ahí va el Señor y se mete entre las nubes y se quedan mirando, ¿verdad? Y luego vienen dos ángeles y les dicen, hey, ¿qué están mirando, varón de Galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así vendrá. Hermanos, Cristo vino la primera vez y la Biblia lo anunció con muchas profecías. Por ejemplo, en Isaías 7, Isaías 9, Miqueas capítulo 5, etcétera. Diferentes profecías. Pero hay más profecías que nos hablan y nos anuncian su segunda venida que su primera. Él viene otra vez, aleluya. Esto nos ha de motivar a que nosotros nos esforcemos. Él viene primero, nos arrebatará y después, hermanos, llegará a reinar. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, o mi recompensa, conmigo, para darle a cada uno según fuere su obra, aleluya. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, aleluya. Él viene, Él viene. No hay nada que nadie pueda hacer para detener su venida. La única razón, hermanos, que no ha venido, hermanos, es que nos está dando tiempo para que continuemos extendiendo su obra. Usted ya recibió a Cristo, ¿verdad? Si usted se muere, ¿para dónde se va? Para el cielo. Entonces, ¿para qué Dios lo tiene aquí en la tierra? Porque, digamos, ya estamos aquí, estar con Él es mucho mejor. Estamos aquí para extender su obra en nuestra familia, enseñando a nuestros hijos acerca del Evangelio, digamos, con las personas con las cuales nosotros nos topamos. Hay que vivir con la mente y las metas muy claras. Él viene. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu reino que se extiende, gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Dios amado, porque tú nos has bendecido, porque nos has tocado, Señor, porque nos has llenado. Verdaderamente tú eres el único, Padre, tú eres todopoderoso. Para ti sea la gloria y la honra. En esta hora, Señor, queremos poner la iglesia en tus manos, la vida de cada cristiano, la vida de cada cristiana. Padre, ayúdanos, que hagamos conciencia, Dios del cielo, de que tu obra todavía se está desarrollando y que cada uno de nosotros somos parte esencial, que cada uno de nosotros tenemos mucho para contribuir. Oh Dios amado, nos encomendamos a ti, te damos la gloria, te damos la alabanza. Usa nuestras vidas, Señor. Oh Señor bendito, gracias Dios. Gracias, Señor.